El Universitario de la Semana. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, ACFIMAN, anunció recientemente el otorgamiento del premio Dr. Juan Alberto Olivares en su edición 2021 al profesor biólogo y zoólogo Andrés Eloy Seijas, reconocido docente titular e investigador de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, en honor a su destacada trayectoria de investigación científica de más de 30 años. Desde la UNEYES, Seijas ha dedicado su trabajo docente y académico al estudio de la fauna silvestre autóctona del país y los llanos venezolanos, en especial el caimán del Orinoco, una especie declarada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sobre la cual el profesor Seijas ha escrito numerosas publicaciones. Para darnos sus impresiones sobre este reconocimiento y hablar de su trabajo como investigador, recibimos vía telefónica a Andrés Eloy Seijas, como les dijimos, biólogo, doctor en Ecología de Vida Silvestre y Conservación y profesor titular e investigador del Vicerrectorado de Producción Agrícola de la UNEYES. Un gusto recibirlo en nuestro espacio y felicitaciones por este premio, profesor. Bueno, muchas gracias por la entrevista, primero que nada, y sí, y por el tiempo que me permiten, digamos, dirigirme a su público. Profesor, comencemos por el premio. ¿Qué representa para usted este galardón otorgado por una institución tan prestigiosa como la ACFIMAN, a la luz además de sus más de 30 años de trabajo académico y científico? Sí, por supuesto, primero que nada una emoción. Yo realmente no conocía que se me iba a otorgar ese premio. Y por supuesto fue una gran sorpresa cuando lo recibí, y aunque de verdad no conocía los detalles del premio, me sentí muy halagado cuando me lo otorgaron, y además que conocí, por supuesto, que otros distinguidos biólogos en el pasado han recibido ese premio, como por ejemplo algunos de mis profesores, Eugenio Hasti o Francisco Mago Lecha, uno de los principales ictiólogos del país. Entonces eso hace que uno se sienta muy orgulloso de pertenecer a ese grupo de biólogos y de zoólogos tan selectos. Usted tiene toda una vida dedicado a investigar la fauna silvestre venezolana, en particular el caimán del Orinoco. ¿Por qué se ha enfocado particularmente en esta especie y cuál es su importancia ecológica y predominancia dentro del ecosistema del país? ¿Qué la hace especial y única? Pero como seguramente le podrán contar muchos otros investigadores y biólogos, un poco la vida uno lo lleva llevando, uno no planifica desde el comienzo a qué se va a dedicar exactamente, y yo trabajé como tesis de pregrado en la Universidad Central de Venezuela con la baba, y en ese aspecto fui una de las personas, que es un pequeño cocodrilo, por cierto, para los que no conocen, de Venezuela, y esa vinculación con esa especie hizo que cuando yo entrara en el Ministerio del Ambiente, digamos, mis jefes vieran que yo tenía las condiciones para trabajar con las mismas especies, con los cocodrilos, y así por esa vía me vinculé primero con la baba, después con el caimán de la costa, y luego cuando me fui a la UNEYES a trabajar como docente, en el año 90, ellos tenían un criadero ya allí fundado por la profesora Cristina Ramos, una española que se regresó a su país temprano en los años 90. Y entonces yo me quedé encargado del criadero. Y por supuesto ya tenía la experiencia previa con las otras especies de caimanes de Venezuela y cocodrilos. Y bueno, me vinculé a trabajar directamente con el caimán del Orinoco, una especie que en ese momento era muy poco conocida en el país y que está en peligro de extinción. Pues todavía la situación de la especie está bastante precaria. Y entonces, bueno, el programa que teníamos allí es un programa de cría en cautiverio para levantar animales que van a ser insertados en el medio natural en distintas localidades del país. Y en eso fue, digamos, donde yo centré mi actividad en los últimos 20 años que trabajé en la Universidad de los Llanos. Profesor, hablaba de que, de que esta especie está en peligro de extinción. ¿Por qué está en peligro de extinción? ¿Qué está pasando con el hábitat, con la caza? Y más allá de eso, ¿cuál es la importancia ecológica de esta especie y lo que representaría que ya no esté más, ¿no? Bueno, esta especie, como todos los cocodrilos del mundo, fue objeto de una cacería implacable desde los finales del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX y comienzo del siglo XX. La cazaban por su piel,
Y el caimán del Orinoco tiene una piel bastante, digamos, aprovechable, por ser un animal grande, de buena calidad de piel, y eso produjo que se realizara una explotación de millones de animales en los llanos de Venezuela y Colombia, que es donde se encuentra esta especie. La especie, por supuesto, tiene una importancia económica, como lo demuestra el hecho de que haya sido explotada al extremo de llevarla hasta cerca de la extinción, pero además, por supuesto, tiene una importancia ecológica, como todos los grandes depredadores, son animales que cumplen una función en el ecosistema, ya sea para controlar especies que pueden convertirse en problemas al ser superabundantes, o por eliminar animales con problemas, animales enfermos, etcétera. O sea, contribuyen a la salud del ecosistema donde se encuentra. Además, es una especie extremadamente llamativa por su tamaño y por el folclore, etcétera, que le ha dedicado cantidad de canciones y poemas, etcétera, en el país, y él hace también que tenga un valor cultural. Entonces, la pérdida de una especie como esa significa un daño ecológico, también un daño cultural para el país. Perdón, para la precisión, ¿cuántas especies, cuántos ejemplares están quedando en el país? ¿Está eso medido? ¿Y en cuánto se ha reducido esa población? Claro, se supone que en el pasado había millones de animales, nunca hubo un censo exacto pero las crónicas de los naturalistas que nos visitaron en el pasado, entre ellos, por ejemplo, Humboldt, señala que había millones de ejemplares en los llanos de Venezuela y Colombia. Y en la actualidad es muy difícil precisar el número, pero quizás estaremos hablando de quizás unos solos miles de animales en el país, principalmente en algunas localidades, en el río Capanaparo, en el río Cojedes, que es un río extremadamente contaminado y sometido a una gran presión por el uso con fines agrícolas. Y entonces la población está muy reducida. Difícil decir que eran tantos, porque eso es muy complicado determinarlo, pero probablemente se trata solamente de unos pocos miles de animales, o sea, una reducción drástica con respecto a los millones de individuos que seguramente existieron en el pasado. Profesor, ¿qué se está haciendo desde la universidad y qué debe hacerse para detener la destrucción del hábitat natural y proteger el futuro del caimán del Orinoco y de otras especies? Sí, bueno, desde hace muchos años, desde los años 80, y se comenzó un programa de cría en cautiverio impulsado inicialmente por la Fundación de la Defensa de la Naturaleza, allí con el apoyo de la señora Blon y el señor Tomás Blon, los dueños de la Tomás Aguaral, pero también la UNIES y algunas otras instituciones colaboraron con la cría en cautiverio, y el programa Bandera se constituyó en criar animales para liberar el medio natural. La otra parte, que es la de la protección del hábitat, no ha funcionado bien. Es decir, el deterioro del hábitat en Venezuela todavía continúa, la cacería furtiva todavía continúa, y no hay una vigilancia muy efectiva sobre el control de la depredación por parte de los seres humanos de esta especie. Incluso se creó en el río Apure, un caño Guaritico, uno de los brazos del río Apure, se creó un área para la protección del caimán, que estoy seguro que está en la actualidad prácticamente abandonado y a la buena de Dios, con la gente que constantemente pesca y caza en esa área natural. O sea, es decir, la parte de la cría en cautiverio y de la liberación de caimanes ha sido muy efectiva. Se han soltado probablemente más de 15.000 animales en el medio natural, pero la parte de la protección de los hábitats todavía sigue siendo muy deficiente. El río Cojedes es un río muy contaminado y no ha habido manera de parar la contaminación de este río, que es el mismo río Turbio que viene de Barquisimeto, etc. Entonces, sí, ha habido partes efectivas y buenas en la parte de la cría en cautiverio, pero en la parte de la protección de los hábitats hay todavía muchísimo por realizar. Y además es quizás lo que los ciudadanos de todo el país debemos comprender, que la destrucción del hábitat de las especies autóctonas al final es la destrucción del medio ambiente en el que todos vivimos, y nuestro desarrollo sostenible está en peligro. Profesor, se nos agotó el tiempo, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y por supuesto les felicitamos por este premio y esperamos que continúe investigaciones en este ámbito tan necesario. Gracias. Ok, muchas gracias a la orden.
Ustedes escuchaban al profesor Andrés Eloy Seijas, docente investigador de la UNEYES, galardonado con el premio Juan Alberto Olivares 2021 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN. El Universitario de la Semana.